las herramientas que podemos trabajar desde la virtualidad, ¿no? Y sobre todo por las problemáticas que se pueden evidenciar actualmente, ¿no? Siendo en la realidad virtual se evidencia violencia todavía, no hay violencia en las aulas virtuales, hay un alto nivel de ansiedad también en los padres, en los estudiantes. También hemos visto que hay una inestabilidad emocional en los pequeños desde inicial, primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo nosotros como psicólogos, maestros, especialistas, podemos abordar estas problemáticas en una nueva realidad, que es la virtualidad, ¿no? Muchos de nosotros, como les dije ayer, habrá sido un cambio totalmente adaptarnos a esta nueva en este nuevo modo, pero es importante también usar nuestra creatividad y poder establecer y crear nuevas herramientas para poder abarcar estas problemáticas que pueden evidenciar los niños, adolescentes y también los padres, ¿no? Una entrevista psicológica como el día de ayer hemos estado comentando. Es importante siempre conocer un poco del caso que vamos a abordar, tanto de la familia, los niños y adolescentes, crear espacios en los cuales los chicos puedan interactuar y no estar aburridos. Si nosotros, por ejemplo, siendo nosotros adultos, estar sentados por 1 hora, 45 minutos, nos cuesta. Voy a pedir, por favor, que apaguen su micrófono, porque suele haber una interferencia en el audio. Muchas gracias. Entonces, como les dije, es importante usar esta modalidad virtual que es muy práctico, sobre todo nos va a dar muchas herramientas para poder trabajar, ¿no? De una manera interactiva. Por ejemplo, podemos evidenciar que hay programas o también páginas web en las cuales nos hacen juegos para poder trabajar mediante un tema. Yo les voy a enseñar una página web donde yo trabajo, que me ayuda bastante para trabajar el manejo de emociones. Por ejemplo, es interactivo, usualmente también se aprende sobre el tema y nos da alternativas también o estrategias para poder trabajar. Entonces, la modalidad virtual nos hace las cosas más prácticas de lo que era, ¿no? Pero como les dije, es un tema de adaptación y también nuestra disposición para poder hacerlo más interactivo y poder crear e innovar, ¿no? Por ejemplo, pasar de la hoja bon que antes trabajábamos y ahora pasarlo en un programa virtual que nos va a ayudar un montón. Muy bien, entonces, como les dijo ya nuestro colega, el coordinador de CEDIC, que los materiales se va a estar enviando. Yo voy a estar enviando los materiales al área y también va a estar dentro de ellos ciertos cuadernillos que ustedes pueden utilizar y modificarlos y hacerlo de manera virtual. No se preocupen, así que vamos a iniciar entonces, pero antes de ello voy a presentar un video que el día de ayer teníamos que haberlo visto, pero por un tema de dificultades lo vamos a ver ahora. Voy a pedirles por favor que estén atentos. Cuando tienen una pregunta lo pueden realizar por el chat. Deja de jalarme la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla.
Y cuando él le pide que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía 2 o 3 años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, ¿es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro? Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo, toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? Los síntomas de Andrés hasta el momento son hiperactividad excesiva, dificultades serias para quedarse sentado, impulsividad excesiva, haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo, referencia a atención deteriorada. Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño. ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada. Parece que Andrés ha tenido este comportamiento desde hace un tiempo. Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas. Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcance a tener las calificaciones necesarias para pasar de año. Mamá, hoy en la escuela dibujó nuestra familia. Y el maestro dijo que estaba muy bien. Andrés, estoy hablando. ¿Por qué no terminas tu dibujo? No puede estar sentado más de 5 minutos. Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo. Parece que dibuja muy bien. ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes. Andrés, ¿qué deporte te gusta jugar? Me gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días. Excelente. ¿Y cómo se comporta en casa? Normalmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día. Siento que lo regaño todo el tiempo. Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes. ¿Qué más debemos explorar? Explore el impacto de factores ambientales, incluido miedo o trauma, problemas médicos. Descarte otros trastornos prioritarios. ¿Han tenido cambios recientes en casa, la familia? No, realmente no. ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. Andrés, por favor, deja de moverte. ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer. No sé si realmente se puede estar quieto. Andrés, estabas dibujando muy bien. ¿Puedes acabar tu dibujo y luego escribir tu nombre? Veo que la mantiene muy ocupada. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo? ¿Tiene la tarjeta de salud? Sí. Aquí está. Descarte condiciones médicas u otros trastornos prioritarios. Tiene un registro completo de salud. Está creciendo bien y ha alcanzado todas las etapas del desarrollo. Habló y caminó muy temprano. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones o perdido la conciencia por cualquier motivo? No, es muy Y en sano. general, ¿es un niño feliz? Sí, está siempre sonriendo, es juguetón. Demasiado juguetón, yo diría. Andrés, no toques eso. Llévalo allá. Disculpe.
Está bien, yo entiendo. De todas maneras, me alegra que lo haya traído. Es útil poder ver el comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento con los niños? ¿Pelea con ellos? ¿Tiene la impresión de que es cruel o de que miente? Le cuesta convivir con otros niños, pero no es egoísta y no pelea. Y en realidad nunca dice mentiras, aun sabiendo que se meterá en problemas. Y no es un niño malo, pero creo que eso es lo que los demás piensan cuando causa tantos problemas. Basándose en los síntomas presentados por Andrés, ¿qué trastorno de conducta debería considerar? Los síntomas presentados hasta ahora persisten en múltiples entornos: casa, escuela, la consulta del médico, etc. Sobrepasan a los de otros niños de la misma edad y el mismo nivel de inteligencia. Comenzaron antes de los 6 años de edad. Tuvieron una duración de por lo menos 6 meses. Causaron alteración significativa en el funcionamiento del niño. Considere el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Muy bien, ahora que hemos visto el video de cómo la psicóloga interviene en este tipo de casos y sobre todo cómo ha sido el proceso y las pautas de la entrevista, quiero que ustedes me escriban por el chat qué es lo que han observado en la psicóloga, cómo ha sido este procedimiento o las pautas durante la entrevista. Pueden escribir por el chat, los puedo leer mientras que comparto. ¿Qué han logrado entender de la entrevista de la psicóloga? Como hemos visto, primero he empezado con las rutinas diarias, los hábitos, el comportamiento del menor, ¿no? En su vida diaria, en la casa, en el colegio, etc. Asertividad en la doctora, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hemos visto en la psicóloga? Establece pautas claras, Andrés, muy bien. Cuando le dice que dibuje, luego termina con el dibujo, ¿no? Utilizó una técnica, el uso del dibujo. Investiga si el comportamiento es igual en diferentes ámbitos, la escuela, casa, lugares donde se ocurre. Exacto, investiga dónde Andrés usualmente se presenta este tipo de conductas, ¿no? Para ver si es un trastorno o tal vez un problema de conducta. Ajá, desde el inicio fue muy amable, desarrolló una estructura de preguntas y muy dinámica. Y exploró todos los ámbitos en los que desenvuelve el niño. Muy bien. Utilizó unas pautas de entrevista, ¿no? Inició primero con las rutinas diarias del menor para conocer un poco más el mundo del niño, luego con el estilo de crianza de los padres, cómo corrigen, etc. Y por último, si es que Andrés presenta alguna dificultad en su crecimiento o un tema de salud, ¿no? Todo ello es importante para poder realizar una entrevista. Muy bien, gracias por los que han compartido su pensar. Entonces, iniciamos con la segunda etapa, con la última, en la cual vamos a trabajar las orientaciones y técnicas de intervención. Y primero nos vamos con el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Para abordar ciertas problemáticas que se pueden evidenciar tanto en los niños y adolescentes, tenemos que tener un conocimiento de todos estos enfoques en los cuales nos va a ayudar para poder establecer algún programa de sesiones para poder trabajar, ¿no? Con el paciente. Cada enfoque tiene un estilo, tiene su forma de trabajo, pero siempre es importante conocerlos para ver cuál es el que se adapta a la problemática de tu paciente, ¿no? Por ejemplo, primero está el enfoque cognitivo-conductual. La afirmación fundamental de la terapia cognitivo-conductual es que los pensamientos ejercen una gran influencia en las emociones y en la conducta, ¿no?
que las personas responden al modo de cómo interpretar las situaciones. Son sus pensamientos que pueden tener frente a alguna conducta o una situación. Es flexibilizar los modos distorsionados o patológicos del procesamiento de la información sobre las situaciones que viven, ¿no? Se enfoca mucho, es el objetivo de este enfoque. El énfasis se realiza con el trabajo con los padres, especialmente en niños en etapa preoperatoria. Es decir, de 2 a 7 años el trabajo usualmente se trata de trabajar de la mano con la familia, ¿no? Con los padres, que son ellos que nos van a ayudar a poder moldear y aplicar ciertas estrategias, más en la modalidad virtual, como les dije el día de ayer. Cuando trabajamos de manera virtual, es nosotros entregar las pautas a la familia o a los padres que se encargan del niño para que ellos lo puedan trabajar en el hogar, ¿no? Los materiales que necesitamos, ellos lo tienen que tener para trabajar con el niño. Asimismo, las intervenciones se empiezan a dar a los niños en la etapa de pensamiento operatorio concreto, que son de 7 a 11 años, ¿no? Son intervenciones cognitivas simples, por ejemplo, los modelados, las instrucciones que nosotros podemos trabajar en los niños de 7 a 11 años, trabajar con niños en esta etapa de pensamiento operatorio, vemos que es parte de su desarrollo cerebral, que ya pueden entender las indicaciones y las normas, ¿no? Y en los niños con pensamiento operatorio formal, que son de 11 años para arriba, se trabajan los pensamientos automáticos disfuncionales, que es el autocuestionamiento, la reputación y validación de emociones, ¿no? Y podemos trabajar el famoso ABC también. Esta es una parte, son ciertas indicaciones en las cuales podemos conocer un poco más de qué etapa sería más adecuado poder trabajar, ¿no? De 2 a 7 años se trabaja con los padres para poder trabajar en la conducta o la problemática del estudiante. De 7 a 11 años ya podemos trabajar con los niños con ciertas actividades para su proceso de pensamiento operatorio concreto, ¿no? Que son modelados o autoinstrucciones. Y de 11 años para arriba podemos trabajar con ellos con actividades un poco complejas o abstractas, ¿no? Como está aquí, la validación de sus pensamientos, refutación o autocuestionamiento. Y también podemos trabajar el famoso ABC, porque ellos ya pueden llegar a analizar y entender un poco más la situación. ¿Cuáles son las intervenciones? Primero está el reconocimiento de emociones, ¿no? Cuando vamos a intervenir alguna problemática con el adolescente o el niño, primero vamos a reconocer sus emociones, como la tristeza, aburrimiento, enojo a través de caritas pintadas, por ejemplo. Es una forma que podemos trabajar con ellos. A través también de imágenes, de caritas, de pintura, de dibujos, ¿no? Su reconocimiento de emociones. ¿Qué es lo que le hace sentir triste? ¿Qué es lo que le hace sentir muy feliz? ¿Qué es lo que le enoja, ¿no? Reconocer sus emociones. Y así también podemos abordar cuáles son las situaciones que el niño hace que reaccione de una manera inadecuada, ¿no? El siguiente es la identificación y pensamientos automáticos a través de dibujos de personajes con pensamientos escritos, ¿no? La narrativa. Podemos realizar un cuento en el cual ellos pueden leerlo y pueden interpretar los pensamientos o también buscar una solución según el caso o el cuento que se le está dando. El siguiente, reconocer la relación entre pensamiento y emoción. Por ejemplo, ideación de fantasmas le causa el miedo y el no querer dormir solo. Se pueden usar historietas ilustradas, ¿no? Para que puedan comprender un poco más estas situaciones. A través de títeres también podemos trabajar. O también, como dice aquí, historietas o tal vez videos, para que los chicos puedan entender un poco más. Dentro de la reestructuración cognitiva, se pueden usar ilustraciones o marionetas que se autoverbalicen positivamente situaciones estresantes. Por ejemplo, los pequeños pueden crear con cualquier material reciclable, pueden crear su marioneta, su títere, en la cual él mismo puede crear una historia, cómo él se puede sentir, y a través de esa historia puede empezar a expresar cuáles son las situaciones estresantes que tiene o las emociones que puede expresar, ¿no? Y también a la misma vez que él mismo busca las soluciones a través de ese títere que está manejando. Los modelados es el trabajo de entrenamiento en habilidades sociales usando un muñeco que actúa como modelo de conducta, ¿no? Por ejemplo, si Juanito, cuando le llama la atención, llora y patalea, podemos hacer que a través de ese títere, ese muñeco, también tenga la misma conducta que Juanito, ¿no? Por ejemplo, de manera virtual también nosotros podemos utilizar esos muñecos y títeres. No hay algo que no diga que no se puede hacer, al contrario, podemos usar títeres y el niño o el adolescente lo puede ver a través de la pantalla. Y el control de impulsos a través de juegos
y desafíos. Motivar al niño a parar y pensar antes de actuar. Ejemplo, usar la tarjeta roja, el juego del semáforo, entre otros. Por ejemplo, yo utilizo bastante con los pequeños el tema del semáforo, ¿no? Ellos mismos lo crean, lo dibujan, lo pintan con cartulina, con celofán, como ellos desean, como ellos se sienten bien. Dibujan y crean su propio semáforo. Y ahí lo colocan en rojo, verde y amarillo, ¿no? O la forma como ellos quieren. Ya saben que rojo es parar, rojo es parar cuando se siente muy molesto, verde cuando ya empiezan a actuar, a tranquilizarse, etc. Y amarillo cuando ya deben de actuar después de haber pensado, ¿no? Ellos mismos utilizan ese semáforo y también eso va de la mano con los padres. O sea, si tú estableces en un pequeño alguna estrategia para que pueda manejar su emoción, uno de ellos puede ser el semáforo. El chico ya lo hizo, lo ha creado, lo ha pintado, le decimos que por favor lo pegue en un lugar donde él lo puede visualizar y que sea visible para todos en familia, ¿no? Si Juanito está usando el semáforo, todos en casa pueden utilizarlo, no necesariamente Juanito, ¿no? Por ejemplo, el hermano que puede usar ese semáforo, tal vez la mamá y papá cuando no pueden controlar sus emociones pueden usar el semáforo. Y también va de la mano que los padres, como son el ejemplo y el modelo, Juanito también va a poner de su parte y poder seguir trabajando este tipo de autorregulación, ¿no? Y por último está el uso de la biblioteca, perdón. Listo, el uso de la biblioterapia. Cuentos y narrativas terapéuticas relacionados al tema, ¿no? Eso también es parte de, por ejemplo, a las familias yo les pido que dentro de cualquier lugar de la casa creen un espacio que puede ser el espacio, en un rincón, el espacio de la tristeza, de los enojos, de las emociones, o también del espacio para poder tranquilizarse, o poner libros que a él le puede gustar o ayudar para que se pueda tranquilizar, ¿no? Ellos en la familia también lo pueden utilizar dentro del hogar. Así como nos dice que la familia, los padres de familia, la participación de ellos es un punto fundamental en el trabajo con niños, ya que el tipo de funcionamiento familiar es el que va configurando las cogniciones, son las creencias y comportamientos del niño. Como les dije, si nosotros con el menor trabajamos el semáforo, por ejemplo, todos los de la familia lo tienen que hacer, porque Juanito no se va a sentir motivado si es que es el único que lo está haciendo. Tal vez lo puede interpretar que es un castigo, ¿no? Todo se trabaja de la mano, tanto mamá, papá o el hermano mayor, ¿no? Todos tienen que trabajar de la misma manera. Si papá es muy colérico, él tiene que empezar a modular esa conducta o esa emoción que puede tener. Se realiza una evaluación de cuáles son los factores del entorno familiar que pueden causar este problema, ¿no? Esta problemática, tal vez padres permisivos, padres muy autoritarios, hay una desorganización en el hogar. Todo ello es importante poder conocer y colocar cuáles son los puntos de quiebre de esta familia y empezar a trabajar según las estrategias para que ellos mismos puedan empezar a poder organizarse o poder mejorar, ¿no? Según la etapa del desarrollo en la que encuentra el niño y el tipo de trastorno o dificultad que puede tener, más imprescindible será la participación de los padres. Exacto, conocer si es un trastorno de conducta o tal vez un problema de conducta, ¿no? Los padres participan en la terapia del niño a través de la confección de registros de conducta de los niños, ¿no? Portando información sobre el aprendizaje reforzado. Podemos trabajar la economía de fichas, ¿no? Establecer las conductas que queremos que el niño mejore, y aparte de cuántos días a la semana. El registro de conducta también, que los papitos pueden colocarlo. También ayudar en el castigo, reforzamiento frente a la conducta. Tal vez lo está haciendo, tal vez no lo está haciendo. Y también ayudando al sentimiento de conductas funcionales y teniendo expectativas adecuadas para los cambios. El registro de conducta, yo les voy a mostrar un ejemplo de ello, asimismo en la economía de fichas, que ustedes también pueden adaptarlo a su realidad, ¿no? Siguiente, nos vamos. Listo. Dentro de aquí vemos las técnicas conductuales que podemos conocer y poder adaptarlos según la dificultad, ¿no? Por ejemplo, el reforzamiento positivo. Es un procedimiento mediante el cual se le presenta al sujeto un estímulo que le gusta. Por ejemplo, no sé, al niño le gusta mucho que le lean un cuento, por ejemplo. Ya, por ejemplo, se le da ese estímulo.
o le interesa inmediatamente después. Ojo, hay papitos que uno de sus estímulos le ponen que jueguen en la computadora. Por ejemplo, esos juegos de moda que es Minecraft. Hay muchos juegos que los pequeños están utilizando, tanto el adolescente, y los papitos usualmente le dejan usar. Pero como no hay un control, se pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces tenemos que darle esas pautas a la familia de cuáles son el tiempo que debe dar o qué tipo de reforzamiento se puede dar. Por ejemplo, un quequito que le gusta mucho o que vea 1 horita la serie o que 1 hora vean todos una película que le gusta, por ejemplo, puede ser un estímulo que puede ser controlado. Después de la realización de la conducta, que es la presentación del contingente, con esto se consigue aumentar la probabilidad de la conducta vuelve a ocurrir, ¿no? Hasta que se vuelve un hábito. No siempre voy a estar dándole estímulos que a él le guste. Reforzamiento negativo consiste en incrementar la conducta deseada a partir de la reducción o desaparición de estos estímulos, ¿no? Y el castigo positivo consiste en presentar un estímulo o situación desagradable para que el individuo, tras lo cual se espera que disminuya su conducta. Y el castigo negativo, este procedimiento supone la retirada de la situación o estímulo que agradable para el sujeto tras la realización de la conducta problemática. Lo que se pretende es disminuir la frecuencia de la conducta castigada y negativamente, ¿no? Vemos que aquí está el reforzamiento positivo, que es el estímulo al cual el niño le guste. El reforzamiento negativo, queremos incrementar la conducta que sea positiva y disminuir la reducción de estos estímulos que son negativos, ¿no? El castigo positivo y el castigo negativo. ¿Qué podemos trabajar dentro de ello? Uno de ellos está el contratos y acuerdos, ¿no? Que usualmente se trabaja en el colegio también en el área clínica y en el hogar también trabajan en contratos y acuerdos. Consiste en un proceso de negociación en que las partes establecen acuerdos exactos. Es una reunión pequeña, mamá, papá y el niño, no, también el adolescente, en la cual llegamos a unos acuerdos, ¿no? Tú vas a mejorar en esto, y yo como padre o como madre también voy a mejorar en esto, ¿no? Es parte, es ambos, no solamente el pequeño, porque se va a sentir se va a sentir injusto, tal vez se va a sentir molesto, porque le están dando un acuerdo. Pero siempre tiene que darle la mano de que él se siente bien y que también él esté de acuerdo a estas nuevas reglas o nuevas negociaciones que se está dando, ¿no? Por eso que nos dice aquí, es un proceso de negociación en que las partes establecen acuerdos, se pueden establecer contratos positivos y generalmente se hacen de la forma informal, ¿no? Por ejemplo, padre e hijo tienen que ponerse de acuerdo respecto a la conducta que se pretende modificar y establecer los criterios a partir de los que se van a llevar a cabo la misma, ¿no? Por ejemplo, hay papitos, hay padres que hacen su contrato, con cada uno tiene su firma, y así el niño le ayuda mucho a motivarse y también a ser responsable al acuerdo que se está dando, ¿no? Son ciertas estrategias que se dan. Igualmente, de manera virtual, podemos darle un ejemplo a la familia. Ellos pueden imprimir, escribir, y ahí pueden también colocar su firma a cada familia, ¿no? Y sobre todo lo pueden pegar en un lugar visible también, es según cómo se adapta y se moldea la familia. El siguiente es el modelado. Es un procedimiento en el que se presenta una muestra de un comportamiento, ¿no? No se muestra un comportamiento determinado para facilitar que los observadores lleven a cabo una conducta similar, ¿no? Por ejemplo, se puede trabajar con títeres, que ellos mismos pueden mostrar su comportamiento frente a una conducta. Por ejemplo, cuando hace pataletas, cuando le llama la atención. Ahí el títere se está comportando igual que un Juanito. Entonces Juanito tiene que dar una solución a esta conducta, ¿no? Y nosotros también darle las estrategias para que él más adelante, cuando ya aprendió, más adelante cuando evidencia una situación en la cual le da ganas de hacer esas rabietas, él ya tenga las estrategias de poder utilizarlo. Y el otro es el costo de respuesta o multa. Es la pérdida de un reforzador positivo disponible con el objeto de eliminar una conducta desadaptativa, ¿no? La respuesta tiene un costo porque se retira un reforzador después de que se produce una respuesta inaceptable. Es decir, como hacemos este contrato y acuerdos, obviamente va de la mano de los costos de respuesta o multa que va a llevar el niño, ¿no? O el adolescente, por ejemplo. Si no siguen el tema de levantarse temprano, que es una conducta, un acuerdo que ellos han llegado, y por ejemplo, el lunes se levanta muy tarde, entonces va a tener que asumir un costo, una multa referente a ello. Y el otro es la economía de fichas, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo conocen. Aquí los reforzadores que se usan son fichas que después de intercambiarlas
por algo que al sujeto le guste para eliminar la conducta inadecuada, ¿no? A través de la pérdida de las mismas. La economía de ficha de lunes a viernes, sábado, domingo, como la familia le guste, las pautas de conductas que queremos que el niño lo trabaje y los días que lo está realizando a través de caritas felices, estrellitas, como ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, pueden trabajar por día y le dan un refuerzo, como la familia quiere, según el acuerdo con el niño, o tal vez durante la semana, un refuerzo positivo para que el niño lo se puede sentir más motivado, incentivado, hasta que se convierte en un hábito, ¿no? Hasta que el mismo niño ya suele ser más responsable en estas conductas y ya no es necesario seguir reforzando de esta manera, ¿no? Ya no de manera semanal y mucho menos de día, tal vez cada mes o a cada 2 meses. Y está la desensibilización sistemática. Consiste en extinguir conductas de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, las famosas fobias también dentro de, o las conductas de ansiedad que pueden evidenciar los niños, presentando de forma gradual los estímulos que provocan la ansiedad, aplicando lo mismo técnicas de relajación, ¿no? Los chicos también pueden aprender este tipo de técnicas. Por ejemplo, una vez que trabajamos el semáforo, en el círculo rojito, que es parar, podemos utilizar alguna técnica que el niño lo va a utilizar, ¿no? Enseñarle, por ejemplo, respirar 10 veces hasta controlarnos, o tal vez abrazar un peluche hasta que se siente mejor y tranquilo, o tal vez lavarnos la carita un ratito. Esas estrategias que le pueden relajar, ¿no? Y otra está la relajación muscular. La finalidad de esta técnica es capacitar a la persona para que pueda enfrentar situaciones cotidianas que le provocan ansiedad, ¿no? Relajación muscular. Darles estas estrategias a través, por ejemplo, los niños a través de dibujos o el cuento de la tortuga, que ayuda mucho al manejo de la ansiedad de las emociones, o también otras técnicas en los adolescentes. Por ejemplo, algo que le ayude a relajarse, bueno, ya una vez que hemos conocido su ambiente familiar, ya podemos darle estas técnicas para que ellos se puedan manejar sus emociones o cuando siente este tipo de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes hay muchos chicos que les gusta, por ejemplo, bailar. Eso puede ser una técnica para que puedan controlar, ¿no? Sus emociones o la ansiedad que puede tener. Otros también les gusta mucho estirarse un poco, tirarse en el piso, ¿no? Hay otros adolescentes que les gusta, por ejemplo, cantar hasta tranquilizarse, ¿no? Es primero poder conocer el ambiente del niño, cuáles son sus rutinas, sus gustos, sus intereses. Luego de ello podemos establecer las técnicas de relajación que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, yo no le puedo decir al niño que cante cuando esté molesto, porque tal vez no le guste y le aburre, le estresa peor. Así que tenemos que conocer mucho cuáles son los gustos e intereses de los adolescentes y también de los niños. En los niños se utiliza bastantes estrategias, por ejemplo, como les dije, el rincón de la relajación. Cuando él vaya y se molesta, vaya a ese rincón y a su lado estén todas esas, puede ser peluches o cosas que a él le ayudan a poder tranquilizarse, ¿no? O sea, cuando siente que está muy molesto, se va a ese rincón de las emociones, de la relajación, y ahí puede abrazar su peluche favorito, puede escuchar una música relajante, ¿no? Son formas, estrategias que se puede utilizar, ¿no? Eso también va de la mano con las pautas que se le da a la familia, porque ellos lo van a trabajar en casa. Estas son las técnicas cognitivas. Aquí son ciertas técnicas que podemos trabajar, son de manera muy fácil también para poder utilizarlo. El primero es el autocontrol, ¿no? Es el conjunto de estrategias o técnicas con una finalidad de dotar a la persona de las competencias necesarias para dirigir o controlar su propio comportamiento. El autocontrol está en el semáforo. Por ejemplo, también vemos ciertas técnicas para que puedan regular sus emociones o cierto comportamiento, ¿no? El autorregistro es otra técnica cognitiva. Registro conducta para incrementar las deseadas y disminuir las no deseadas. Es efectivo por el mismo hecho de registrarlas por el propio sujeto, ¿no? En este caso, puede ser el adolescente, puede utilizar un autorregistro, por ejemplo, hay pequeños que utilizan su diario, colocan el día y qué conductas ha tenido, tanto positivas como negativas, que es lo que ha estado mejorando por día, y así sucesivamente. Y el día en el cual se va a encontrar con su terapeuta, pueda comentar según los problemas que ha tenido y cuál ha sido su reacción, ¿no? El autorregistro, que ellos mismos lo hagan. O también en el caso de los niños, los padres, que registran las conductas. La problemática, la conducta no deseada y cuáles han sido las soluciones que se han dado. Y así, día por día, hasta ver
qué estrategia se está trabajando o qué se necesita seguir reforzando. La otra técnica es la autoevaluación. Comparación que hace el sujeto de su propia conducta en relación al modelo que sirve de referencia. Eficacia en los casos de conducta de desobediencia y malos tratos verbales, ¿no? La autoevaluación. Después del autorregistro de haber evaluado todas las conductas, hacer una breve retroalimentación o un feedback de acuerdo a estas conductas que he tenido. Por ejemplo, el lunes mi papá me llamó la atención, grité, lloré, diciendo que mis padres no me quieren, me quise ir de la casa. Entonces, ¿cuál hubiera sido la mejor solución? Le ponemos abajo. Ejemplo 1, ejemplo 2. Ejemplo 1, una solución. Ejemplo 2, otra solución. ¿Cuál es el pro y el contra de ambos? Entonces, y ahí va a elegir la mejor solución para más adelante, cuando tenga otra dificultad parecida y pueda reaccionar de la misma manera. El autorrefuerzo consiste en que el mismo sujeto es quien se administra el reforzador, recompensando la responsabilidad. Aquí lo trabaja bastante los adolescentes, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, hago una lista de todas las cosas que a mí me gustan y también va de la mano las conductas que yo quiero mejorar. Entonces, si en el día me pongo estas metas, por ejemplo, levantarme temprano, enviar mis tareas o tal vez escuchar a mis padres y no gritar, si el chico lo hace, si el adolescente lo hace, entonces él mismo se puede hacer esta recompensa, ¿no? Para que él mismo se trabaje, para que él mismo pueda motivarse, ¿no? Y pueda tener más ganas de seguir continuando. Por ejemplo, podemos colocar una lista de todas las recompensas que lo mismo lo puede hacer según su responsabilidad. Por ejemplo, una de las recompensas que sea que juegue media hora con el celular, otra recompensa que se compre una galleta favorita, una recompensa que a él le guste mucho, ¿no? Ciertas recompensas. Y todo ello se tiene que ir de la mano con el terapeuta, quien va a estar viendo y guiando este tipo de técnicas o todo lo que se ha dado en el procedimiento, ¿no? El otro es la resolución de problemas, hace referencia a los procesos para enfrentarse a situaciones, pero que no se sabe cómo enfrentarlas, ¿no? Se identifica la causa del problema, se clarifica la naturaleza de ella y se buscan alternativas analizándola y haciendo una comparación de ellas, ¿no? Aquí podemos trabajar los títeres con los niños, cuentos, que ellos mismos crean sus cuentos y a la misma vez también pueden realizar una solución de ello. Los adolescentes igual, por ejemplo, le podemos poner videos en que ellos pueden ver esta conducta de este caso y que puedan buscar soluciones, ¿no? Igual, pueden escribir en su agenda por día cuáles han sido los casos y cuáles han sido las situaciones, la naturaleza de ella, para que agrande ese problema y cuáles serían las mejores soluciones, ¿no? Y así van a poder analizar y entender cuál ha sido la conducta inadecuada y la mejor solución frente a esta situación. El juego de roles se trabaja bastante en el colegio, en la clínica, en el centro, en el juego de roles. También lo utilizamos en las dinámicas grupales que podemos realizar, ¿no? Juego de roles consiste en que el terapeuta y el paciente adapten un papel y lleven a cabo la interacción social según el papel asignado. Es un juego de roles, que Juanito sea el papá y que la psicóloga sea el niño, ¿no? Y ahí cómo reacciona la psicóloga cuando le llama la atención el papá, por ejemplo, ¿no? El otro es el entrenamiento en autoinstrucciones. Esta técnica pretende modificar el monólogo interno de los pacientes de forma de que las autoverbalizaciones negativas sean sustituidas por positivas, ¿no? Que tengan una lista de todas las autoinstrucciones. Por ejemplo, si saco B en matemática, cuando tenga esos pensamientos irracionales de que soy malo, no sirvo para esto, él ya tenga las alternativas de cuáles van a ser las autoverbalizaciones, ¿no? Por ejemplo, que él mismo lo crea. Si saco B en matemática, una autoverbalización, voy a seguir esforzándome, lo voy a hacer mejor, esto no significa que soy un mal estudiante, etcétera, ¿no? Que ellos ya tengan de la mano, ¿no? Usualmente los chicos, por ejemplo, yo tengo un adolescente que lo dibuja en POSIS y ya sabe qué autoverbalizaciones puede utilizar, ¿no? Porque usualmente no es de recordarse rápidamente, por eso lo tiene en POSIS, para que cuando se sienta mal lo escoja, lo agarra y pueda leerlo, ¿no? Y así suele sentirse mejor. Y luego está la reestructuración cognitiva.
Mediante el empleo de ejemplos idiosincrásicos de los pacientes, se trata de que pretenden identificar las distorsiones cognitivas y sus pensamientos automáticos negativos. Sobre generalización, error de evidencia sin contar con los datos suficientes, pensamientos todo o nada o pensamientos absolutistas, pensamientos negativos pesimistas, ¿no? La reestructuración cognitiva. Podemos trabajar aquí el ABC, la conducta, mis pensamientos y cuál es la solución referente a ello, ¿no? ¿Cuál es la realidad frente a estos pensamientos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden escribir por el chat. No hay ningún. Para continuar. Más sobre la disciplina positiva. Aquí se enfoca en desarrollar a partir de las teorías de Alfred, Rudolf y los creadores Yen y Lin, ¿no? Sobre la disciplina positiva, ¿no? Sobre los estilos de corrección que se debe de hacer, los vínculos afectivos, el respeto mutuo. Esta disciplina positiva se trabaja bastante en colegio, también en el área de clínica, para que los padres suelen ser más sensibles frente a las situaciones y pueden manejar un estilo de crianza mucho mejor. Por ejemplo, nos dice aquí, sé el adulto que necesites cuando eres niño, ¿no? Cuando eras niño, ¿cómo te hubiera gustado que tu papá y tu mamá te corrija? ¿No? Eso es importante que también los padres puedan entender un poco. La disciplina positiva se fundamenta en la comunicación, ¿no? El amor, el entendimiento mutuo y la empatía, a través del cual los niños aprenden a ser autónomos y responsables. Se basa en el respeto mutuo, respeto al hijo y a los padres y otras personas cercanas, como pueden ser maestros, abuelos, hermanos mayores. E implica al niño sin imponer, pero aportando reglas y normas comunes. No significa que yo debo ser pasivo y voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera y no haya reglas, al contrario. Una corrección de una manera empática, asertiva, y asimismo establecer las normas y que el pequeño, el adolescente suele ser un poco más responsable y más consciente de sus conductas. La primera factor es la conexión y vínculos afectivos, ¿no? Aquí la disciplina positiva requiere una conexión emocional que crea pertenencia y favorece por un lado el desarrollo afectivo del niño, por otro contribuye a reforzar los vínculos de los padres. Los padres tienen que entender, comprender que si cometen un error pueden pedir disculpas a sus hijos. Hay papitos que no lo hacen porque sienten de que pedir disculpas va a ser nada autoritario para ellos. Al contrario, hacer un círculo, conversar con el estudiante, con el niño, con el adolescente, cuando yo cometí un error, ¿no? Siendo padre me cometí un error y pedir disculpas. Y así el niño va a poder entender y comprender que todos nos podemos equivocar, pero sobre todo podemos pedir disculpas y seguir continuando, como el papá y la mamá lo hizo. Aquí están las relaciones de respeto mutuo. Se escucha a los niños y se les ayuda a gestionar sus emociones y conductas respetuosas. No tengo por qué estar gritándole, diciendo que lo que debe de hacer y lo que está mal, exacto, sino que entender sus emociones, que lo exprese, y así mismo dándole estrategias y soluciones frente a esta emoción que no puede controlar, ¿no? Como dice aquí, a través de conductas respetuosas. No se busca culpables, sino enseñarles a aprender del error. No, el problema no eres tú, yo, Juancito, yo tengo el problema porque soy malo, no, sino que es la conducta y cómo lo ha enfrentado, ¿no? De manera adecuada o tal vez de manera negativa. Como dice aquí, no se busca culpables, sino enseñarles a aprender del error, desde la aceptación y comprensión del mismo, basadas en amabilidad y firmeza. Debe encontrarse el equilibrio y alejarse de la excesiva autoridad y la excesiva permisividad, ¿no? Un equilibrio entre ambos. Cometiste el error, eres consciente, vamos a mejorar, ¿no? Todos cometemos errores, pero es importante seguir mejorando. ¿Cuáles van a ser las alternativas para la siguiente situación que tal vez te cometas un error? Tienes que aprender a controlarte, usar esta estrategia que puede ser el semáforo de emociones, pedir disculpas si cometes un error, etcétera, ¿no? Darle las estrategias que todos cometemos error, pero sobre todo podemos solucionarlo, ¿no? Asimismo, debe encontrarse un equilibrio y también hay que ser, sobre todo, equilibrados en este aspecto, no muy autoritarios ni muy permisivos, ¿no? Y también ver sus sentimientos comprendidos, ver más allá de la conducta.
¿Cómo se siente el adolescente o el niño? ¿Por qué reaccionó así? ¿Qué es lo que le causa dolor? ¿No? Como poder ser un poco más empáticos frente a ello y también desarrollar sus habilidades socioemocionales, ¿no? Acompañándolo en ese proceso. ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar según el enfoque de la disciplina positiva? Se debe evitar utilización de castigos físicos y verbales y de la imposición de normas, ya que debe aprender y no obedecer. No, tiene que ser un acuerdo entre ambas familias. Todos, tanto el niño como el adolescente como el adulto, tienen que llegar a un acuerdo en la familia porque todos son parte de esta familia, del núcleo familiar. Entonces tenemos que colocar acuerdos y compromisos y normas que se deben de cumplir. Y una de estas técnicas es elogia lo que te gusta, ¿no? Pondera, cuenta y revive aquellos momentos en los que el niño se porta bien. Son una forma de reforzar las conductas que se quieren repetir, ¿no? Si el niño se levantó súper temprano y solito se cambió, felicitarlo, decirle que está muy bien. O que si se equivoca, seguir continuando, ¿no? Reforzando. Vamos, tú puedes. ¿Cuál sería la mejor solución o cómo lo podrías hacer, ¿no? Otro es dar rutinas, establecer normas habituales evitará conductas no deseadas. El niño entenderá que está actuando mal y eso tendrá consecuencias que no le gustan porque es lo que tratará de hacerlo bien. No, las rutinas son muy importantes. En casa deben haber las rutinas de cada miembro de familia que debe trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos del niño? No siempre mamá y papá les va a hacer todas las actividades a los pequeños, ¿no? Romper con la sobreprotección que ellos, los padres, suelen dar, ¿no? Siempre se debe seguir estableciendo las rutinas y cada miembro de la familia tiene que ser responsable de ello. Otra técnica también es el tiempo fuera positivo. Propone que adultos y niños se tomen un tiempo respetuoso de conexión y reflexión, ¿no? Para que desde la calma y la racionalidad encuentren soluciones a un determinado problema. Por ejemplo, si yo estoy muy molesto siendo padre, voy a tranquilizarme, me voy a ir a mi cuarto a relajarme un poco y poder entender la situación y poder utilizar la mejor forma de corregir esta conducta, ¿no? Ese es un punto en el cual los padres tienen que empezar a trabajar. Vemos que por el tema de la pandemia, la dificultad que estamos llevando, tanto económica, etc., los padres están muy estresados, muy ansiosos y a veces reaccionan de manera impulsiva frente a los niños. Se sienten tan agobiados y ya no saben qué hacer para poder tranquilizarse y poder manejar esta situación, no sin utilizar tal vez castigos físicos o verbales. Entonces, es importante que los padres también tengan estas estrategias para poder manejarlos y sobre todo más adelante poder manejar estas conductas de la manera más adecuada, ¿no? Y bueno, los chicos, enseñarle, te sientes molesto, ve a tu rincón de las emociones y tranquilízate, no darles estas estrategias. Si el niño o el adolescente decide irse a su cuarto porque está molesto, decirle de que está bien, que se tranquilice porque más adelante vamos a conversar sobre ello, ¿no? Y otro, preguntar en vez de ordenar. De este modo, el niño aprende a comportarse y no a obedecer ciegamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te toca hacer ahora, Juanito? Y dejar que el niño responda, ¿no? ¿Cómo estás, Juanito? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿No? ¿Cómo te gustaría cambiarte? Etcétera. Son preguntas, no imponer. No, sí, los pequeños suelen reaccionar de manera reactiva. Por eso es importante siempre preguntar y ordenarlos. Y avisar con antelación, ¿no? Antes que acabe una actividad que está realizando, recordarle qué es lo que sigue. A ver, Juanito, estás jugando, muy bien, veo que estás jugando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Después, ¿qué es lo que debemos hacer? Limpiar mis juguetes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a limpiar tus juguetes después. Continúa, ¿no? Es la forma de poder anticiparlos a los estudiantes, a los niños, para que puedan continuar con la siguiente actividad. Tabla de recompensas, establecer límites y reglas claras de manera escrita, ¿no? Y también el ejemplo de los padres es muy importante. Yo no puedo pedirle a Juanito que se controle, que controle de su cólera, porque yo siendo padre ni siquiera puedo controlar esa emoción. O sea, todo va de la mano, todo es una técnica en que toda la familia tienen que trabajar, ¿no? Y asimismo dar opciones de comportamiento. Dar a elegir el orden que quieren hacer las tareas. Por ejemplo, ¿prefieres ducharte antes o después de cenar? ¿No? Son preguntas que el chico puede entender y puede elegir
Y así mismo se está trabajando su autonomía y su responsabilidad para los adolescentes dentro de la disciplina positiva. Primero, escuchar, ponerse en su lugar y comprender sus puntos de vista, ¿no? Nuestra postura y nuestra forma de poder entrevistar a un adolescente. No juzgar, no centrarse en detalles de la conducta o que tiene la conducta, ¿no? Buscar soluciones conjuntamente, ¿no? Reparación del daño y ver un error como proceso de aprendizaje, ¿no? Que este es un proceso de aprendizaje en el cual nos ayuda mucho cuando cometemos un error, ¿no? Ser más sensibles frente a ello. Acuerdo consensuado, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que voy a dar, las consecuencias que son de acuerdo a esta conducta que he tenido? Los límites y consecuencias de su conducta según acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que debemos trabajar? Y actúa sin palabras. Evita la crítica y el sermón excesivo. Utiliza gestos adecuados y también el tema de las expresiones verbales que estamos dando. No es dentro de la disciplina positiva un tema de poder modificar una conducta en casa o en el área terapéutica de la manera más asertiva, de respeto, amor y tolerancia, ¿no? De eso trata la disciplina positiva, y esas estrategias se pueden dar a la familia, a los padres. Como el día de ayer comentamos de que es importante trabajar la psicoeducación, no solamente de los padres, tal vez está el abuelo y la abuela ahí, que son parte del proceso de crecimiento del menor, ¿no? Que influye mucho también el tema de modificación de conducta, que ellos también sientan y sean parte de este tema de la psicoeducación, ¿no? ¿Cuál sería la forma de poder corregir una conducta? ¿Qué podíamos hacer? Las técnicas que podamos utilizar, etcétera. ¿Qué pasa si los padres son más conscientes del tema, ya saben las estrategias, pero son padres que usualmente se van en la tarde a trabajar y regresan en la noche? Y con quien los pequeños se quedan en casa es con los abuelos, ¿no? Y los abuelos no saben manejar la conducta porque no llevó a la psicoeducación. Entonces ellos van a corregir según cómo ellos se sientan bien, ¿no? O cómo ellos aprenden también, han aprendido a corregir. Los abuelos también deben ser partes. ¿Quién se encarga también de la modificación de conducta en casa? Por ejemplo, yo tengo estudiantes que en casa se quedan con la señorita que los atiende, ¿no? Y ella también tiene que ser parte de la psicoeducación, ¿no? Para que pueda ir de la mano con la corrección que más adelante le va a dar los padres, ¿no? Luego de ello vemos la terapia gestáltica. Tal vez muchos de ustedes lo conocen, algunos habrán trabajado ciertas técnicas, pero aquí podemos conocer algunas que nos va a ayudar mucho a trabajar demasiado nuestra imaginación y tal vez de manera virtual, ¿no? La terapia gestal es una terapia que se cree en el presente, rechaza el pasado porque no existe ya, no se ocupa del futuro porque aún no ha llegado, enfatiza el poder del presente, ¿no? El aquí y ahora. El niño debe aprender a usar todos sus sentidos y utilizarlas como herramientas para sobrevivir y aprender del mundo, ¿no? Por ende, un niño sano aprenderá a expresar sus sentimientos con congruencia, desarrollando una capacidad intelectual que le permita ir descubriendo el lenguaje. Con él puede expresar sus sentimientos, emociones, necesidades e ideas, ¿no? Aquí los estudiantes suelen ser más conscientes y sensibles frente a las emociones que puede presentar a su alrededor. Se trabaja mucho lo que es la imaginación, cómo su cuerpo reacciona frente a una problemática o tal vez a un ambiente donde ellos están. Ser más consciente de ello y poder manejarlo de la mano. Desde la Gestalt, el terapeuta se enfoca hacia el qué y el cómo más que en el por qué. Cabe recalcar que la labor del terapeuta consiste en ayudar al niño a darse cuenta de lo que está haciendo y lo que le causa insatisfacción, de tal manera que el mismo puede elegir cambiar, no ser más consciente de ello. A ver, ¿cuáles son las técnicas entonces de la mano con la terapia gestal? Primero está la carta a una amiga. Se puede trabajar con adolescentes, ¿no? O niños que ya pueden escribir y entender y leer. Escribe en tu cuaderno una carta a una amiga, pero es una amiga especial. Por ejemplo, le podemos decir a un pequeño, a nuestro adolescente, que tengan, antes de empezar la sesión, que tengan hojas, pueden ser recicladas, o su agenda, su diario, ¿no? Donde vamos a escribir. Que tengan todos los colores que tengan en su escritorio.
colores, plumones, como ellos quieran, ¿no? Y decirle, escribe en tu cuaderno una carta a una amiga, la más especial, tu mejor amiga, la que tú quieres mucho, ¿no? Es una amiga que aún no conoces ni ella te conoce, pero sabes que van a tener una gran amistad, ¿no? A esa futura mejor amiga que vamos a tener. ¿Qué le pondrás de ti? Que lo coloque. ¿Qué quisieras saber de ella? Que lo escriba. ¿Qué te apetecería contarle y qué no? ¿No? Y así. Podemos seguir trabajando en preguntas, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ve ella? ¿No? Ahí el niño o el adolescente puede entender un poco su conciencia a sí mismo, ¿no? Esta es una técnica que ayuda mucho. El otro es el uso del cuaderno. Son ejercicios o tareas para hacer fuera de la sesión, ¿no? El objetivo de este cuaderno es que al ponerse a escribir fuera de la sesión obliga a pensar y poner en claro las cosas de un modo diferente que cuando las decimos verbalmente, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que no hablan mucho en la entrevista, pero con este cuaderno le ayuda mucho a escribir, a desahogarse o, por ejemplo, escribir su día, qué ha sentido, qué emociones ha presentado, qué es lo que no le ha gustado. Este cuaderno ayuda mucho para que los adolescentes sean más conscientes de su día a día. Si en la siguiente sesión le preguntamos si ha trabajado el cuaderno, le podemos también invitar, si ellos desean, a poder contarlo o leerlo para que nosotros mismos lo podamos entender un poco más o saber un poco más de ello. La siguiente técnica es yo soy, ¿no? Escribe en una página de tu cuaderno las palabras yo soy. Luego debajo una lista de por lo menos 15 cosas que se te ocurran, ¿no? Escribe lo primero que se te viene a la mente. No lo pongas crítica ni censura. No importa si se contradice, si se repite. Escríbelo igual. Si no se te ocurre nada, no importa. Sigue diciendo en voz alta. Yo soy, hasta que se te ocurra algo, ¿no? Le pedimos una hoja o su cuaderno que está trabajando que piense, yo soy. Y que escriba 15 cosas que automáticamente le llega a su mente. Por ejemplo, yo soy, me llega a la cabeza perro, yo soy cuaderno, yo soy papá, yo soy mamá, por ejemplo. Son las cosas que ellos piensan. Y luego le preguntamos que lo lea lentamente, cada frase que ha escrito. Yo soy tal. ¿Y es cierto lo que tú sientes? ¿Tiene algo que ver contigo? ¿No? Esa es la pregunta. Y así poco a poco empezamos a analizar ello, ¿no? Y la segunda técnica es el dibujo proyectivo. Dibujando mi estar se llama. Con estas ceras dibuja en un folio cómo te sientes a empezar la terapia. Sí, se compartirán las diapositivas. Sí, no te preocupes, Fernando, se va a compartir las diapositivas, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Los que tienen dificultad, igual se le van a enviar las diapositivas y los materiales, ¿no? Como estábamos continuando con el dibujo proyectivo. Dibujando mi estado, ¿no? Con estas ceras dibuja un folio como te sientes a empezar la terapia. Podemos usar témperas, crayolas, pintura, como ellos se sienten cómodos. Siéntete libre en dibujar lo que sientes. No intentes hacer un dibujo concreto ni especial. Tampoco tiene que ver un dibujo realista. Puedes dejar tus manos y tus dedos hablen por ti. Esto ayuda mucho en los pequeños y también los adolescentes cuando no tienen esa facilidad de expresarlo. Le pedimos que dibujen, no sé, en una cartulina, en un papelógrafo, en hojas recicladas, como ellos quieran. Y con la pintura y la témpera que pueden tener, le decimos la palabra, por ejemplo, casa, que lo dibuje, que sea abstracto, cómo lo siente, cómo sus manos pueden hacerlo, que lo hagan. Y luego al final lo colocan un nombre, podemos decir. Y empezamos a analizar. ¿De qué color es esto? ¿Qué significa ello? ¿Cómo te sientes? ¿Te ves reflejado en eso? No, todo. Es importante el dibujo proyectivo. Ahí podemos ver tal vez que el niño o el adolescente dibujando algo abstracto referente a casa. Vemos que en el dibujo está totalmente con colores oscuros, muy sobrecargado. Tal vez por ahí se nota una furia, tal vez al dibujarlo, al pintarlo, etc., ¿no? Eso también es la habilidad del terapeuta al entender y comprender lo que está haciendo y su comportamiento no verbal del estudiante. Nos vamos a la siguiente. Listo. La escritura consciente. Los kilos y la experiencia.
Imagínate que cada 10 kilos tuyos son experiencias que has vivido de modo fuerte, ¿no? Que se han quedado grabadas, ya sea positiva o negativamente en tu vida, y que por ahora tienes que llevar contigo. ¿Cuáles serían estas? ¿Lo pueden escribir en una hoja? No hay ningún problema, lo pueden dibujar. ¿Cuáles serían las experiencias difíciles y fuertes que has tenido? Que lo escriban a ti y que va de la mano, que también va de la mano el tema de su aceptación, ¿no? Tal vez si yo anteriormente cometí un error, no significa de que vas a estar mal toda la vida, sino que es parte de la experiencia y sobre todo aprender a tomarlo, ¿no? Tomarlo como se debe de aceptar. Las siguientes son las preguntas existenciales, ¿no? Que parte de la terapia gestal. Si pudieras borrar algo de tu pasado, ¿qué borrarías? ¿Por qué? Si pudieras conservar para siempre algo de tu pasado, ¿qué conservarías? ¿Por qué? ¿No? Son preguntas que el niño o el adolescente te va a responder, más el adolescente. Puede ser con una palabra, con una frase, que lo expresen. Tal vez hay chicos que lo cuentan una historia, que lo digan, no hay ningún problema. ¿Y qué te quedas con ello? Con esta experiencia de tu pasado. ¿Tiene algo que ver contigo aquí en un futuro? Todo eso. Y continuamos con la imaginería, que es otra técnica. Seguro ustedes la han utilizado porque es muy trabajado actualmente, donde podemos trabajar con un ejemplo. Cierra tus ojos y empieza a respirar profundamente. Poco a poco te irás sintiendo relajado. Cuando sientas que ya lo estás, cuando ya lo estás, hazme una señal, ¿no? Intenta poco a poco ir al pasado, algunos años antes, y trata de visualizar un cumpleaños tuyo. Intenta que sea un cumpleaños de cuando eras niño. Dime lo que has vivido o lo que estás viendo. ¿A quiénes puedes reconocer? ¿En qué habitación estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Echas a alguien de menos? ¿Sabes dónde está? ¿Puedes ver tus regalos? No, es un ejemplo que nosotros podemos trabajar. Lo podemos modificar, lo podemos adaptar según la problemática del menor. Y también va de la mano mucho a que sean más conscientes de la situación que anteriormente han pasado, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo bastante con adolescentes es sobre las cartas de Gestalt, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? He imprimido varias imágenes, sobre todo que sean reales, ¿no? Por ejemplo, he impreso una casa, una carita feliz, o una persona molesta, una persona alegre, una persona triste, un paisaje, una mamá y un papá abrazándose, etc. Tú imprimes todas esas imágenes de todas las situaciones, rostros, gestos, etc. Y lo enseñas al estudiante, no al niño, más el adolescente. Le presentas todas estas cartas y le dices, elige lo que más te gusta y te ha llamado la atención. Elige una carta que más te gusta y te llama la atención. Lo elige, ¿no? Y el otro, elige lo que más te gusta y te desagrada de ello. Y lo elige, ¿no? Y ahí he preguntarle, ¿por qué elegiste esta carta? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿No? ¿Y por qué elegiste el otro? ¿Qué es lo que te hace recordar que sientes? ¿No? Y ahí vamos indagando. Por ejemplo, le podemos decir, describe esta carta, describe la otra carta. De manera virtual hacemos lo mismo. En un PPT, de manera más fácil, pegamos todos estos rostros, y le ponemos número. 1, 2, 3, 4 en cada carta. Y le preguntamos que vea detalladamente cada carta y que lo elija, ¿no? Dime número 1, número 2, según el número de la carta que le llamó la atención y lo que más le disgustó. Y así le vamos preguntando. Y por ejemplo, también hay otra técnica no recuerdo el nombre, pero habla mucho de que ellos a su alrededor, que vean todos alrededor, y que elijan lo que más le llama la atención. Por ejemplo, mis cortinas. Y de esa cortina que escriba o que narre una historia. Y ahí va narrando la historia. Una vez que ya narró, le preguntamos que lo lea. Lo va a leer. Y luego le preguntamos y le decimos que lo lea, pero en primera persona, ¿no?
Yo soy la cortina, soy muy blanca y bonita, ¿no? Yo a veces me siento sola porque estoy en mi cuarto, ¿no? En primera persona que lo leo, ¿no? Ahí se puede evidenciar ciertas proyecciones también. La siguiente terapia gestal para adolescentes es trabajando mamá y a papá, que es una problemática que se ve bastante en los adolescentes, ¿no? Escribe a tu madre como si le hubieses gustado que fueras, ¿no? Escribe lo que a tu padre le hubiese gustado que fueras, lo que a mí me hubiese gustado ser. ¿En qué o cómo has sentido que has querido seguir la trayectoria de tu madre? ¿En qué crees que te pareces a tu padre? Hazme un dibujo de lo que tú asocies con tus padres. Pero como pareja no tiene que ser un dibujo realista. Puedes hacerlo con elementos simbólicos, con rayas, diferentes colores, como tú quieras, ¿no? Trabajando papá y mamá. Acá dicen las indicaciones. Que escriba, que dibuje. Y así poco a poco vamos a ver cuáles son sus aspectos emocionales o ese resentimiento que puede tener frente a papá o mamá. Y la otra es la caja de las palabras. Este ejercicio consiste en lo siguiente, ¿no? Cada uno de nosotros, terapeuta y paciente, va a escoger 12 papelitos de la caja. Podemos hacer la caja súper bonita o también de manera virtual. Podemos nosotros mismos hacer la caja y la enseñamos o también a través del PPT. O también a través de una ruleta, ¿no? Por ejemplo, hay una página web que se llama Ruleta, juego de ruleta, si no me equivoco, y ahí tú mismo lo puedes editar y ahí mismo puedes girar, ¿no? Aquí nos dice, vas a escoger 12 papelitos de la caja, los desdoblamos y vemos qué palabras tenemos. Y luego con esas palabras y con otras que necesitamos escribimos una historia con un título. No puede ser menor de una página, ¿no? Por ejemplo, en esa ruleta virtual que creamos, colocamos cualquier palabra. Pueden tener 20, 10, como ustedes desean, ¿no? Podemos colocar una palabra, cortina, amor, mamá, paz, papá, etc., ¿no? Lo hacemos girar y el estudiante ya, al salir la palabra, va a empezar a hacer esta historia con un título, ¿no? Posteriormente trabajaremos en otras sesiones con diferentes consignas. Por ejemplo, escoge 12 palabras y escribe una narración de algo que te sucedió en tu vida, o sobre algo que quisieras que sucediera en tu vida, o algún momento triste de tu vida, o algún momento divertido de tu vida, o algún momento difícil de tu vida, o algún momento importante de tu vida, o lo peor, o el peor momento de tu vida, ¿no? Etc. Aquí ya puede escoger las palabras el estudiante, el niño, el adolescente, ¿no? Ya ustedes pueden crearlo según su imaginación, según la tolerancia del adolescente, según la motivación también de él. Luego está la teatralización, la terapia del juego, ¿no? Es otra técnica que podemos utilizar bastante en los niños. Es un tipo de terapia que ayuda a los niños a expresarse, ¿no? A explorar sus pensamientos y sentimientos, a dar sentido a sus experiencias de vida también, a exteriorizar sus emociones y experiencias de manera simbólica, incluso elaborar y aprender maneras fáciles de crear estos juegos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Facilita las expresiones, emociones, los sentimientos, vivencias y situaciones de manera simbólica que el menor encuentra difícil de expresar, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no te comentan mucho. Entonces podemos trabajar con ello a través del juego, o el títere, o con la pintura. El contexto del juego favorece la interacción del terapeuta con el menor, estableciendo un rapport positivo que permite que el paciente se sienta seguro, ¿no? Y confíe en el profesional. Como hemos hablado el día de ayer, el rapport y el vínculo del primer contacto con el niño es muy importante para continuar con las siguientes sesiones. La participación del profesional en el juego permite que el paciente pueda entrenar habilidades sociales, adquirir también ciertas conductas deseadas y modos de ver la realidad que por sí mismo podrían no plantearse, ¿no? Nosotros tenemos que jugar con ellos, no dejarlos y seguir observando. Ellos nos van a sentir un poco intimidados. Jugar con ellos, preguntarle, ¿por qué eligió esto? ¿Por qué no jugamos de esto? ¿Por qué te sentiste así? ¿No? Todo eso. Ayuda al paciente que además de expresar lo ocurrido, sea capaz de procesarlo para posteriormente trabajarlo, ¿no? O sea, ya con el juego que está haciendo con el niño, va a poder entender y comprender por qué su reacción o por qué eligió este juego que tiene, ¿no?
Y así a través vamos a seguir dando la estrategia. Por ejemplo, si jugamos en la casita, el niño elige a mamá y yo elijo papá. Por ejemplo, el niño dice, yo voy a gritar a papá. No, por ejemplo, ya nosotros estamos dándonos cuenta que es lo que está sucediendo en casa, tal vez, ¿no? Y así mismo vamos a poder guiarnos, ¿no? Mediante el juego. Se reconoció que el juego de una manera natural en que el niño establece relaciones, se comunica y resuelve problemas, ¿no? A los niños les encanta jugar, ¿no? Y a través del juego y la experiencia también aprenden. Aquí las técnicas son los juguetes basados en la expresión simbólica, juguetes que nos van a ayudar un montón. Y de una manera virtual, por ejemplo, podemos utilizar bastante juegos como les dije, la página que tengo, ellos van a elegir situaciones, van a crear, según ellos, le podemos pedir también que dibujen en su cuaderno, tipo una historieta, etcétera, ¿no? Ayuda a que los niños representen situaciones parecidas a las que viven en el hogar, ¿no? Es muy importante la terapia del juego porque nos ayuda bastante a conocer un poco más de ellos, su percepción del ambiente o su clima familiar. La siguiente es la teatralización. La imitación, el juego de roles y el uso de disfraces permite que los menores expresen sus inquietudes, sus situaciones conflictivas y cómo el modelado para aprender cómo actuar entre ellas, ¿no? El juego de roles o el teatro, o hasta la música también lo podemos colocar, ¿no? Ese es el otro, la expresión corporal. La teatralización, que ellos mismos crean la historia, que hagan sus guiones, que también yo sea parte de ello, ¿no? Y que podemos actuar, podemos elegir, no sé, cualquier material que él está a su lado, un sombrero, un gorro, que él mismo exprese, ¿no? Por ejemplo, él quiere ser papá, que lo haga, y yo quiero ser mamá, no lo hago como mamá. No, él mismo me va a guiar, ¿no? Esto va a ayudar bastante a que exprese sus emociones, las inquietudes, las situaciones conflictivas, las preocupaciones que puede tener, ¿no? La teatralización. El otro son los métodos vinculados a la expresión corporal. El baile, la danza, los juegos también que representan peleas o luchas, por ejemplo, usando espadas de juguete, ¿no? Aquí la danza, por ejemplo, todos juntos nos paramos, de manera virtual nos paramos un rato, yo voy a poner una música y vamos a hacer que nuestro cuerpo se mueva solo. A ver, ponemos una música, pero la música tiene que ser continua, por ejemplo, al inicio puede ser cálido, a la segunda canción, la segunda parte que sea un poco terrorífico, por ejemplo, el otro que sea de suspenso, así. La música tiene que ser de estos tipos de sonidos para que el niño pueda, al momento de poder expresar su cuerpo, pueda reaccionar frente a estos sonidos, ¿no? Por ejemplo, bailamos todos juntos, y de pronto viene la música terrorífica, y el niño se va a sentir así, tal vez se va a tirar al piso, etc., ¿no? Y ahí nosotros podemos ver cómo es su expresión, le podemos guiar también con la voz, ¿no? Viene papá, y de pronto te llama la atención, ¿no? Por ejemplo, y el niño iba a expresar. Y ahí nosotros vamos a estar observando y visualizando, ¿no? Y por último están los métodos relacionados con la creación artística y la construcción. El dibujo, la pintura y el uso de barro o plastilina, así como contar una historia a partir de elementos visuales que se le presenten, ¿no? Expresión y vivencia de trastornos y situaciones de alteraciones emocionales, como ansiedad, pánico, baja autoestima, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, divorcio de padres, etc., ¿no? Todo esto, el dibujo y la pintura y el uso de plastilina y el barro ayuda mucho para poder conocer un poco más del menor a través de la historia que ellos mismos lo van a contar, ¿no? Así que estas técnicas son muy importantes para poder trabajarlo. Más con niños o adolescentes también se utiliza. De manera virtual lo podemos utilizar de varias formas, pero sobre todo con la imaginación que podemos hacer y trabajar. Por ejemplo, este es el cuento de la tortuga. Esto nos ayuda bastante a que los chicos puedan entender la tolerancia, el manejo de frustración y el manejo de emociones, ¿no? Tal vez muchos de ustedes lo habrán escuchado, lo habrán estado trabajando, ¿no? Podemos hacer estas preguntas de retroalimentación que dice, ¿qué título le pondrían al cuento? Como ven, no tiene un cuento, no tiene un título. ¿Y qué opinas del consejo del búho, ¿no? Frente a esta situación de la tortuga? Así que hay muchos cuentos, uno de ellos es el cuento de la tortuga, que a mí me gusta mucho.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Para poder continuar con lo siguiente. Pueden hacer sus preguntas mientras yo voy a estar compartiendo lo siguiente. Voy a escribir por el chat, no hay ningún problema. Listo. A ver. Listo. Este material se va a estar compartiendo. Por ejemplo, aquí vemos las técnicas cognitivas conductuales para niños y adolescentes que podemos trabajar. En este momento. A ver. Si nos llega un caso de una niña de 3 años que suele llorar mucho y sin ninguna razón aparente, ¿cómo lo podríamos abordar? Claro, pero tiene que ir con el de mano de la madre y el padre. Obviamente, si la niña va a llorar, nosotros no vamos a poder trabajar en ese momento. Si la niña llora consolablemente, tal vez no se va a dar ese vínculo que queremos trabajar, ¿no? Uno de ellos tiene que venir con mamá o con papá, cualquiera de los dos, ¿no? Antes que la niña ingrese, la niña no puede ingresar. Primero conversamos con los padres, qué es lo que te sucedió, cuál es la problemática, cómo es la reacción de la niña, por ejemplo, qué es lo que le hace sentir bien, qué es lo que le tranquiliza, etcétera, ¿no? Luego le invitamos a la niña y puede estar con la madre, obviamente, de la niña de 3 años. Y ahí le preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Se pone a llorar? Fue la mamá quien vino a consulta por este problema. Claro, si viene la mamá, puede entrar con la niña a la misma vez. Porque tal vez siente de que dejar a la mamá se va a sentir mal. Tú normal puedes trabajar con la niña estando la mamá ahí, ¿no? Puedes trabajar de esa manera, podemos utilizar videos o cuentos, ¿no? Esto va de la mano también con la guía de la madre, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con padres, por ejemplo, tengo un niño que suele ser un poco colérico y va de la mano con el papá, porque gracias con la figura paterna el niño puede controlarse un poco más. Entonces trabajamos juntos, ¿no? Y el papá ahí está observando, le está dando la motivación y ahí trabajamos juntos técnicas para manejar las emociones. Hay momentos que el niño obviamente ha llorado, pero siempre se le ha dado una pausa, se le ha dado una alternativa, ¿no? Si te sientes mal, puedes respirar unos 5 minutos, por ejemplo. En el caso de la niña, si te sientes mal, puedes abrazar a mamá. Cuando te tranquilizas, podemos continuar, ¿no? Tú me dices, si te sientes mal, podemos hacer un stop para poder tranquilizarnos, ¿no? Esa es la manera de poder guiarlos, ¿no? Darle alternativas. Listo. Por ejemplo, aquí vemos la técnica de relajación muscular, que es el chicle de fresa. El niño se relaja mediante movimientos de estiramiento, caída y distensión, ¿no? Esta es una técnica, un ejemplo que nosotros podemos trabajar en la técnica de relajación muscular. El otro es la técnica, voy a agrandarlo un poco. En la técnica de autocontrol, ¿no? Este es un ejemplo, un pequeño cuadro en que nosotros podemos adaptarlo según cómo ustedes se sienten bien. Por ejemplo, dice aquí, evalúa cómo pierdes el control y tus propios recursos. Describe 2 ejemplos de pérdidas de control. Te pediría que fuesen ejemplos recientes y que reales donde detalle lo que ha sucedido. Por ejemplo, la situación que sucedió, lo escriben aquí. Personas involucradas, lo escriben. Lugar y momento, lo escriben. Tu proceso de pérdida de control, aquí. ¿Cómo acabó? Aquí lo escriben. Y las consecuencias, ¿no? Luego que ya han descrito la situación, a ver, vamos a ver aquí. Ya. Aquí está el cuadro, por ejemplo, como nos dice aquí la pregunta, en caso de divorcio, que lo escriban. Escriban sus emociones, ¿no?
Y aquí vamos a colocar 2 ejemplos de pérdidas de control, ¿no? Ejemplo 1. Por ejemplo, frente a esta situación, yo renegué, lloré y pataleé. Y el segundo sería romper las cosas, etc., ¿no? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? ¿Cómo acabó? Tu proceso de pérdida de control, ¿cómo ha sido? Lugar de momento, ejemplo 1 y ejemplo 2, ¿no? Y acá está también los otros registros. Registro 1 para padres y el otro es para niños, ¿no? Cada progenitor debe rellenar su registro anotando su conducta y la de su hijo, ¿no? Este es un modelo, ustedes lo pueden adaptar, no hay ningún problema. Registra cada situación problemática anotando qué hace o dice el niño o lo que haces tú y cómo se resuelve finalmente la situación. El día que se realizó esta situación, qué hace el niño, qué hago yo y cómo se resuelve la situación. Ahí lo vamos a estar registrando. Los padres lo tienen que trabajar. Los padres pueden tener hasta un folder, un cuaderno de registros, ahí lo van a colocar. Y el registro 2 son las instrucciones para niños, ¿no? Registra cada situación problemática anotando la situación que te encuentras, con quién estás, qué ocurre y dónde estás. ¿Qué hace en esta situación? ¿Qué pensamiento tienes o cómo te sientes? La fecha, la situación que no le gustó al estudiante. ¿Qué hace? ¿Qué piensa y cómo se siente? Son tipos de registros que se tienen que trabajar de la mano con padre y con el hijo. La reestructuración cognitiva, no sé si pueda soportar los pocos meses que me restan de mi vida escolar. Es un ejemplo. Y algunas preguntas que podemos realizar. Si has pasado tantas cosas en el colegio durante 11 años, ¿qué puedes hacer para soportar estos últimos meses? Son preguntas que va a ayudar a analizar. Sobre el terrible cole, es otro ejemplo. Me molesta que mis compañeros siempre busquen problemas, ya sea por falta de coordinación, económicos, además son ruidosas e irrespetuosas. No existen compañeras perfectas, que en todo sitio encontrarás lo mismo. ¿Qué cualidades crees que pueden tener tus compañeras? Son preguntas, ¿no? Referente a lo que es la frase que nos comenta. En la clase de física me digo, no voy a entender nada, estoy mal en el curso, quizá desapruebe este bimestre. El profesor sabe explicar y no lo entiendo. Aquí hay unas preguntas de reestructuración. ¿Con un curso jalaría este año escolar? ¿Puedo aferrarme a los demás cursos y omitir este? ¿Qué puedo hacer para intentar aprobar de cualquier modo este curso? ¿No son alternativas? ¿Qué dificultades puede evidenciar y cómo podría enfrentarlo? Este colegio es muy malo y no sirve para nada. Ojalá hubiera estado en otro colegio. ¿Qué piensas que pueden opinar tus compañeros sobre el colegio? Todos son parecidos, nadie puede volver al pasado, pero ¿qué de bueno puedes ver en el colegio? Buscar lo positivo a la dificultad. Y otro, ¿cómo es posible que no avisaran nada del trabajo? Eso está mal, soy parte del grupo y no pueden hacer esto. Ahí empezamos con el diálogo. Es que no son perfectos si la gente piensa en sí misma y muy poco en los demás. ¿En qué cursos te tomarían en cuenta? ¿Por qué destacas? Buscar lo positivo. La depresión me ha quitado los sueños y aspiraciones que he tenido en mi vida. Ahí hagamos una reestructuración. La depresión lo creamos nosotros al lamentarnos si creamos la felicidad cuando valoramos lo que tenemos. Yo me siento feliz cuando, hagamos la lista de yo me siento feliz cuando, ¿qué es lo que más me gusta? ¿No? Solo la muerte nos puede quitar nuestros proyectos. Siendo realistas, no pesimistas, ¿cuáles son mis sueños y proyectos actualmente? El proyecto de vida. Los adolescentes es muy importante trabajar en el proyecto de vida, con la misión y la visión. A ver, ¿no? Tengo el caso de un niño que desde los 5 años se torna agresivo, rompe el lápiz cuando le corrigen algún error, entonces lanza la mesa o silla. Ya se ha notado que las técnicas de relajación no le ayudan. Exacto, no todas las técnicas de relajación van a ayudar. Por ejemplo, a mí no me ayuda la técnica de relajación, ¿no? El niño tiene una conducta, ¿tiene un trastorno o un problema de conducta? Eso hay que hacer la pregunta. ¿Hay trastorno o problema de conducta? Dentro de ello, pero primero tenemos que abordar la situación de la familia. ¿Cómo es la familia? ¿Cuál es el estilo de crianza? ¿Cuáles son los hábitos, las rutinas, el modo de corregir, por ejemplo, ¿no? Esta conducta, como hemos visto en la entrevista del video, una vez que conocemos las rutinas, preguntamos. Ya, entonces va a ser un aspecto ambiental en este caso. Es un problema de conducta, ¿no?
Un problema de conducta influye mucho de que no todas las áreas hay una dificultad. Por ejemplo, el área académica puede ser que está bien, pero tal vez en otra dificultad puede estar mal, ¿no? Es un problema de conducta. Entonces, una vez que ya hemos reconocido, sabes cuál es el problema de conducta, ¿qué es lo que le hace molestar al estudiante? Hagamos una lista. ¿Qué es lo que le molesta y cuál ha sido la consecuencia? ¿No? Tal vez en la primera sesión va a seguir agresivo, no va a querer responder, etc. Pero le podemos preguntar qué es lo que más te gusta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te desagrada? Hay que dibujar. ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? Y a través del dibujo, de la pintura, el niño puede empezar a expresar y ahí podemos darle indicaciones de autorregulación, ¿no? Porque hay un tema de corrección aquí, autorregulación de emociones, de conducta. Y podemos expresarlo, ¿no? Claro, es un tema del celular y todo el día está relacionado con juegos de PlayStation. Claro, entonces parece que es una familia desorganizada. ¿Has indagado el tema de la familia? Ya, ¿cuáles son los factores entonces? ¿Cuál es el estilo de crianza? ¿Cuáles son las rutinas, las normas en casa, etcétera? Muy permisivo. ¿Ya alguna vez la familia ha tenido un tiempo, un círculo restaurativo en que han conversado todos juntos como familia, han pedido disculpas y la han corregido de manera inadecuada, por ejemplo, han hecho contratos para poder mejorar? Porque primero es el tema, organizar la familia. Cuando hay un cambio de los padres en la familia, el niño va a ver un cambio, o sea, evidenciar un cambio. Ya, entonces se tienen que dar cuáles son las técnicas que se tienen que dar. Hay una evaluación, ¿has evaluado el menor? Listo, a ver. Mi corazón, ya. Vamos a ir con las autoinstrucciones, ¿no? Ejemplos de autoverbalizaciones pueden ser autoverbalizaciones tranquilizadoras, ¿no? Pues ellos pueden, como les dije, lo pueden tener en posis, en un cuaderno, que pues ellos se sienten bien. Colocamos calma, no te metas en líos, relájate, no vale la pena, ahora no lo voy a aclarar mejor, me tranquilizo y luego le hablamos, respira y vete, cuenta hasta 10, son autoverbalizaciones que los pequeños lo pueden trabajar. Y está la autoverbalizaciones de control. Soy capaz de controlarme, no voy a dejar que esto me deprima, me domine, por ejemplo. Puedo manejar esta situación, ve con orden, de una cosa cada vez, mantenga el volumen, ¿no? Autoverbalizaciones tranquilizadoras y de control, ¿no? Que va a ayudar mucho en los adolescentes. El siguiente es la resolución de problemas, una de las fichas de resolución de problemas. Primer paso, definir bien el problema, lo que es algo bien concreto, poner todas las opciones que se te ocurran, ver las ventajas y desventajas de cada una y elegir la mejor opción, ¿no? Ahí empezamos. Por ejemplo, el problema. ¿Cuál es el problema? Se me malogró la impresora justo cuando iba a imprimir la tarea de mi hijo, por ejemplo. El problema. El niño rompe el lápiz. No le gusta que le llame la atención. Opciones. De cólera le da un golpe, me desespero y me pongo triste. Por ejemplo, de cólera golpea a padre, de cólera rompe las cosas, de cólera empuja a la profesora, de cólera no quiere ir al colegio, de cólera, o cuál es la mejor opción. ¿No? Listo, en ventajas. Una ahí. La primera opción, ¿cuál es su desventaja? Desahogo mi cólera. Y en las ventajas puedo dañar peor la impresora, ¿no? Y así. La desventaja de esta opción. Se desahoga, pero pierde el tiempo. Otra opción. Por ejemplo, intento imprimir en la calle, si no puedo, no se puede ni modo, tendré que comentárselo a la profesora. Una ventaja, encontré una buena solución, estoy calmado, es muy posible que llegue a presentar mi trabajo. Y la desventaja, quizás llegue un poco tarde al colegio, ¿no? Y así vemos el problema, las opciones, las ventajas y desventajas, ¿no? Y luego, ¿cuál es la mejor opción y cómo voy a llevarlo a cabo? De todas estas opciones y las ventajas y desventajas que podemos analizar, ¿cuál es la mejor opción que podemos tomar? La mejor será intentar imprimir la tarea en la calle, por ejemplo. Si ya no se puede, tendré que comentarle a la profesora lo que sucedió. Quizá me dé otra oportunidad, ¿no? Esa es la mejor opción que hemos dado, porque hemos visto que hay una ventaja y una desventaja, ¿no? Que puede ser más adecuada. Aquí está la economía de fichas, que ustedes tal vez la han manejado. Las conductas que queremos que sean deseadas, los días a trabajar,
el puntaje requerido, puntaje real y el logro, ¿no? Trabajamos con caritas felices, estrellitas, como ustedes quieran. Diario de premios pueden ser afectivos, videojuegos, ver TV, etcétera, cosas que se pueden controlar en casa y que los padres lo pueden hacer. Domingo, premio especial, escoger el almuerzo que ellos quieren, darle un postre, o tal vez jugar lo que él desea. El siguiente es este de aquí, no es otro dibujo. Aquí lo utilizan como autopistas para poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Por ejemplo, que cumple todas las tareas durante esta semana. ¿Lo logró o está en proceso? Ahí le colocamos su respuesta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Las conductas, los días, el puntaje y los reforzadores, ¿no? De esta manera también es una forma de que los pequeños lo pueden trabajar. Y estas son historietas para ejemplificar creencias. Le mostramos historietas que pueden ser ejemplos, o ellos mismos lo pueden dibujar, ¿no? Y ahí preguntarle, ¿no? ¿Por qué el tío achicó la pelota del árbol? ¿Por qué otros chicos tenían el ejemplo? ¿Qué es la creencia que tiene este chico? Todo ello, a través de historietas. El termómetro del enojo también, es igual que el semáforo, ¿no? Por ejemplo, ellos mismos pueden dibujarlo y pueden colocar su foto cuando está molesto, cuando está triste o cuando está calmado. Acá lo colocamos. Sensaciones o pensamientos o conductas cuando estoy en 10, en un nivel muy alto. Las sensaciones que tengo cólera, quiero llorar, rompo las cosas, etc. ¿Y cuáles son las estrategias para bajar la temperatura? ¿Qué puedo hacer yo para estar más tranquilo? Tomar agua, respirar, etc. Otro, aquí está el semáforo de los problemas, ¿no? Paro. ¿Cuál es el problema que yo puedo tener? A ver, yo soy un niño que cuando me llama la atención quiero llorar. Primero, paro. ¿Qué debo de hacer aquí? Respirar y doy una vuelta. Amarillo. Pienso 3 alternativas. No le doy importancia, luego respiro para tranquilizarme después, ¿no? Y el verde, actúo. Doy una vuelta y retorno a la discusión más tranquilo. No pienso mejor qué es lo que debo de hacer. Listo. Voy a compartir otro. Ya hemos visto el TCC, ya ver. Este es un registro de conducta. Les voy a dar también su modelo, ¿no? El nombre del alumno, la conducta mala, regular, buena, las notas, actitudes y aptitudes, atiendo a clase, puntual, podemos su check, firma del padre, la madre o del tutor. También se puede trabajar con los tutores acá en el colegio, ¿no? Para que ellos puedan tener en cuenta. Y bueno, aquí están los registros de conducta que ustedes lo pueden adaptar según la dificultad del estudiante. Otro. Los contratos conductuales. Estos son los contratos conductuales, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Contrato conductual. Yo, Carlitos, me comprometo con papá a levantarme temprano, limpiar mi cuarto, ayudar a mamá, por ejemplo. Este contrato tiene duración de el día de hoy, 16 hasta el fines de mayo, por ejemplo. El correcto cumplimiento de este contrato supondrá, a ver, que mejore mi conducta y que voy a ir al Parque de las Leyendas con mamá y papá después de finalizar el contrato conductual, por ejemplo. Entonces, contrato conductual en casa también es otro. Yo me comprometo como consecuencia de este contrato, que puede pasar, ¿no? Me comprometo a el contrato empezará firma de padre, firma de hijo. El contrato de conducta en el aula, ¿no? También en el aula, firma del profesor y firma del alumno. El contrato conductual. El siguiente contrato es entre tal. Este contrato tendrá el vigor del día y caducará el día. Yo me comprometo por otra parte, yo me comprometo a asumir las responsabilidades si no lo realizo, ¿no? Firma parte 1 y firma parte 2. Estos son ejemplos de contratos conductuales. A ver, vamos a ver. Sobre el básico, la ley de los 5 años, podría expresar sobre la técnica de instrucciones, cómo se maneja. Claro, la técnica de autoinstrucciones, ¿no? Por ejemplo, una vez que ya hemos llegado a conversar con el niño,
pero ya supongo que ya habrás visto todos los informes psicológicos, todas las sesiones que han trabajado, cuáles han sido las observaciones y las recomendaciones, ¿no? Cuáles son las técnicas que los psicólogos anteriores han utilizado, qué es lo que nosotros podemos mejorar, ¿no? A través de los intereses y gustos del niño. Una vez que hemos trabajado con el niño con témperas, de seguro al niño le gusta usar bastante el tema del dibujo, de las manualidades, etcétera, que dibuje cómo se siente molesto, ¿no? Por ejemplo, que lo dibuje y lo pinte, que desordene ese mundo de colores, ¿no? Y luego le decimos, cuando tú sientes que estás muy colérico como estos colores que te sientes aquí, vamos a pensar en ello, ¿no? ¿Cuáles serían los pensamientos positivos? Primero, si yo estoy muy molesto, pienso, voy a tranquilizarme, no está mal lo que estoy haciendo, tengo que esforzarme, mis padres me aman, etc., ¿no? Esas son las técnicas de autoinstrucciones, ¿no? Que yo mismo, si el niño puede escribir, que le escribe en una hoja. ¿Cuáles son las técnicas de autoinstrucciones para tranquilizarse? Le damos, el niño mismo lo puede colocar. Y luego la técnica de manejo de conducta, ¿no? El otro, el de abajo. Ahí lo colocan. Usa tu creatividad. Puedes usar una cajita de sorpresas, ambas. Técnicas para tranquilizarse. Y la otra técnica no me acuerdo dónde está, de autorrealizaciones de control, ¿no? De tranquilizadoras y de control. Trabajo en una caja, que el niño lo haga, o tú lo puedes hacer, o el padre o mamá lo haga. Lo colocas, autoverbalizaciones tranquilizadoras, que él mismo lo escriba. ¿Qué palabras le puede ayudar a tranquilizar? Se lo pone en esa cajita. El otro, que en la cajita, ¿qué palabras de control podía utilizar que él mismo lo puede escribir y lo colocas, ¿no? Así que le das esta técnica. Cuando tú te sientes que estás muy, muy molesto, utiliza tu cajita de tranquilizadora y escoge una de esas frases en un post-it, ¿no? Cualquiera de esos papelitos elige. Léelo y trata de pensarlo y tranquilizarte, ¿no? Y el otro, para controlarse, utilizas esta cajita de control, coges el dibujito, perdón, la palabra o el papelito de la frase para que puedas controlar. Es una forma que podemos guiar al niño. Luego que hemos visto el registro de conducta, el registro también de los acuerdos conductuales, vamos a ver un cuadernito gestáltico que está aquí. Mi cuaderno se llama. Ellos lo pueden imprimir, no hay ningún problema, lo pueden imprimir. Mi cuaderno. Este cuaderno pertenece a y se dibuja. El cuaderno de terapia. Esta es mi familia, que dibuje a la familia, ¿no? Y ustedes ya van a poder ver cómo dibuja el papá, la mamá, el hermano, etc. ¿Cuál es su mayor fantasía? Por ejemplo, viajar a Disney World. Acá dice, cierra tus ojos y escucha lo que te contarán, imagínalo y luego ábrelos y dibuja. Mi familia de animalitos. Utiliza animales, representa a cada miembro de tu familia con uno diferente, ¿no? Que lo dibuja. Mi familia de objetos. Imagina a cada miembro de tu familia como si fueran algún objeto y dibújalo. Tal vez a papá lo dibuja como un cuchillo, por ejemplo. Y así. Mi familia colorida, mi mundo a mi manera, mi mundo perfecto. Soy un rosal. No, ese es otro. Cierra tus ojos, te imagina que eres un rosal. Luego ábrelos y cuando estés listo, dibuja el rosal. Luego lo explicas, que se dibuje rosal. Tal vez él se dibuja solo una rosa, tal vez se dibuja con varias rosas. Esto también va de la mano con el test del rosal, ¿no? Si hay muchas rosas, significa que puede socializar sin ningún problema, ¿no? Que tiene a las personas que están a su alrededor. Si tiene espinas, hay un problema de agresividad ahí, ¿no? Dibujo mi enojo. Aquí está emoción, que dibuja el enojo. ¿Cómo es el enojo para él? ¿Cuál es mi semana? ¿Qué tal ha sido mi semana? Que lo dibuje. Mi día, mi vida, mi historia. No realiza un dibujo, luego cuenta una historia. Esta debe tener un comienzo, un desarrollo y un final. Con mis dedos, para que punten, con mis pies. Mi obra de arte. Yo escribo, ¿no? Aquí va a escribir, que escribe su propia historia, ¿no? Va a ser un escritor. Y así sucesivamente. Mi collage.
Puede utilizar revistas como él desee, y ahí va a colocar lo que más le llame la atención y lo que más desea. Mis sentimientos en colores también, mis amigos en símbolos, el barco, el garabato, otro garabato, etc. Y hay bastante trabajo para hacerlo, todo es con dibujo, todo es con creatividad, para que pueda expresar sus emociones, su historia, cómo percibe su alrededor y todo ello. Sí, como les estaba comentando, todo ello se va a estar compartiendo. Voy a compartir este material. Lo que les estoy enseñando en este momento va a ser compartido para que ustedes lo utilicen. Ojo, yo les sugiero que no lo trabajen tal y como está aquí. Adáptenlo según la necesidad de su paciente, ¿no? Según cómo ellos se sienten bien. Por ejemplo, aquí hay una, agradezco a mi casa. Lista de trabajo para poder realizar, ¿no? Que dibujen su casa. Aquí también puede ser un edificio, una casa. Luego lo va a recortar y pegar los objetos. Y agradecer. ¿Por qué agradezco estar en casa? ¿Qué es lo que a mí me gusta de estar en casa, ¿no? ¿Cuál es el lugar especial en esta casita? Todo ello lo pueden hacer. Se pueden pegar sus fotos. A ver. Les voy a presentar un material que yo trabajo de manera virtual, ¿no? Y luego les voy a enseñar en la otra página. ¿Pueden ver mis diapositivas? La verdad no uso mucho Zoom. Si lo pueden ver la diapositiva. Sí se ve, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, este es un material que yo he hecho. ¿Cómo me siento? Sí, no se preocupe, les voy a compartir. Esto trabajo bastante con niños que han perdido un ser querido. Mural de los recuerdos. Pueden dibujar ahí en ese mural todo lo que ellos les trae, se puede decir, nostalgia, amor, cariño, recuerdos, ¿no? De esa persona con quien han vivido. Pero siempre es importante preguntarles cómo me siento hoy, que elijan. Luego el semáforo de las emociones, que ellos sepan seguir convirtiendo y reforzando esto, control. Y el cuento de Vuela, mariposa, vuela, ¿no? No sé si ustedes habrán leído, pero habla una historia de un ratón y una mariposa. La mariposa se va y se desaparece, y él tiene que aceptar la pérdida de esta mariposa. Pero al final comprende y entiende que es parte de la vida, ¿no? Y lo suelta y continúa con su vida, ¿no? Ahora le preguntamos de qué trata el cuento. Lo dibujamos, ustedes pueden realizarlo así, con PPT, como ustedes se sientan más cómodos. Aquí también puedo, si el niño lee y escribe, es muy triste cuando alguien muera, ¿no? Le damos pensamientos que nos hacen sentir triste. Lo que pasa, lo que pienso, son las escaleras de las emociones. La lista de las cosas que nos hace feliz, y lo colocamos. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir feliz, ¿no? Las acciones positivas. Ustedes lo adaptan, ustedes pueden usar el PPT y lo pueden pegar y lo pueden presentar al estudiante. Ahí el siguiente. Esta es atención y emociones, ¿no? Que trabajo con los pequeños de 6, 7 años. Ustedes lo adaptan según la realidad, ¿no? Por ejemplo, mi niño era muy hiperactivo, le gusta trabajar bastante, así que trabajábamos un montón desde lo más básico hasta lo más difícil. Y aparte va de la mano con la regulación, ¿no? O sea, le vas diciendo cuáles son las normas. Es importante siempre establecer las normas. Y así vamos regulando la conducta. Primero, ¿cómo me siento hoy? Triste, molesto, alegre. Reconocemos la emoción del día de hoy. Luego unas técnicas de relajación, nos estiramos, respiramos un rato para iniciar. Luego las normas, escuchas, manos tranquilas, ojos abiertos, pies quietos, boca cerrada, ¿no? Y empezamos primero, que visualicen estas imágenes. Y luego que vean cuántos círculos hay, 1, 2, 3, 4, 5, que lo cuenten. Yo utilizo una herramienta que lo he descargado, que se llama Ardesia. Eso es como un lápiz en la cual yo voy a estar manejando, pintando y dibujando. Por ejemplo, si dice 8, yo escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y voy marcando cada círculo. Y continuamos. Ustedes lo modifican. Al finalizar, ahora nos relajamos un rato para continuar nuestro día. Al siguiente día, igual. Cómo me siento, relajación, normas y continuamos. Por ejemplo, ¿cuál es la parte que falta en este dibujo? Ahí te va a decir, ¿no? La 6, por ejemplo. O la 3, la 5. Muy bien, ahora vamos a ver la respuesta. Y la respuesta es el número 6, ¿no? Y así sucesivamente con todas las herramientas que tú utilizas, ¿no? Por ejemplo, yo les sugiero que descarguen Ardesia. Eso es un lápiz que ustedes pueden escribir encima del PPT que tienen, ¿no? Que relaciona, por ejemplo, la pelotita con el helado, la ventanita con el pulpo y el barquito con el vaso. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su pareja, no? Por ejemplo, el pulpo, ¿con cuál era su pareja? Con nosotros, con este programa, con la Ardesia, con el plumón, lo marcamos. Ellos mismos le van a guiar. Como le dije, eso es pura imaginación, ustedes lo imaginan, lo crean según la realidad de su estudiante, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A ver, agradezco a mi casa cuando mi hermano nació. Usualmente en los pequeños de 6, 7 años se ve bastante el tema de celos, ¿no? Esta es la historia cuando mi hermano nació. Hola, me llamo, voy a contarte la historia de mi hermano. Un día me enteré que tenía un hermano en la panza de mamá y me sentí, ahí lo pueden dibujar o lo pueden escribir. Cuando mi hermano nació, mi mamá tuvo que ir al hospital y yo me quedé con Cuando mi mamá estaba en el hospital, yo sentí cómo se sintió. Porque pensé, ¿qué pensó? Ahí que lo dibuje, que lo escriba como él desea. Desde que mi hermano llegó a la casa han cambiado muchas cosas, como que lo escriba, o lo dibuje o lo pinte. Y también extraño mucho cómo eran las cosas antes. Lo que más extraño es que lo dibuja. A veces un hermano es difícil, tengo emociones positivas y otras un poco desagradables. Estas son las emociones que yo he sentido, que lo dibuje, que lo pinte, ¿hasta qué nivel? Cuando me siento muy bien necesito que mi mamá, cuando mi mamá me siento muy bien necesito que mi papá, él lo escribe. Lo que más me gusta de tener un hermano es, lo dibuja y lo describe, como ellos quieran. Lo que más trabajo me cuesta de tener un hermano es que lo dibuje o lo escribe. Y así, es un material muy bonito para trabajar el tema de los celos, para que sean más conscientes y nosotros poder entender un poco y también poder guiar a los padres para ver qué es lo que necesita el menor, ¿no? Y para terminar, les voy a presentar la página web que les comenté, donde yo trabajo el tema de emociones. Listo. Se llama CZ Psicólogos, pero voy a compartir aquí. ¿Pueden ver mi pantalla del juego? La ruleta de las emociones, ¿lo pueden lograr ver? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Genial. Les voy a compartir el link por el chat para que ustedes lo abran y puedan trabajar con sus pequeños. Se llama la ruleta de las emociones. Ustedes también le pueden dar este link a los pequeños, ya lo pueden abrir. Le damos clic. La ruleta de las emociones. Las emociones son la manera en la que las personas sentimos y reaccionamos cuando algo nos sucede. Si ocurre algo bueno para nosotros, sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos rabia. Y si es algo no esperado, sentimos sorpresa. Vamos a ver varias situaciones y... Listo. Aquí nos comenta un poco sobre las emociones y aquí está la ruleta. Nos dice, aquí ahí le explicamos al niño, ¿no? Estas son las emociones. Vamos a girar la ruleta y empezar a jugar. ¿Estás listo? Muy bien, a ver, vamos a girar. ¿Qué nos trae? ¿Qué emoción nos trae? A ver, la vergüenza. Ahora vamos a responder estas preguntas. Nos dice, ¿en cuál de estas situaciones las personas sentimos normalmente vergüenza? En la primera, es un niño que ha roto, creo que por ahí las cosas, estaba jugando en casa con la pelota. Y en el otro es un niño y una mamá, y el niño se siente triste, avergonzado, porque su mamá le está diciendo que juegue con el niño. ¿Cuál es la respuesta?
A ver, el niño te va a decir la primera, la segunda, le damos clic. Oh, ha roto un jarrón de un balonazo. Y el segundo es, la madre le besa delante de los amigos, ¿no? ¿Cuál de los dos siente vergüenza? Y ahí le vamos a darles indicaciones. Y seguimos girando. Y ahí va otra emoción. Dolor. Jugamos. Y así sucesivamente hasta terminar, ¿no? Aquí van a encontrar otro tipo también de programas, donde les he comentado. Son juegos de recursos, aquí están los juegos. Nuestras emociones, cada oveja con su pareja, para poder relacionar las parejas según las emociones. Esfúmate, ¿no? Es un tema de poder distinguir las emociones y manejarlos. Y la ruleta de las emociones, ¿no? Se llama Even Better, ¿no? Y ahí van a encontrar bastantes juegos también. No se necesita otro tipo de programas. Es muy fácil, ustedes se pueden suscribir y lo pueden trabajar. Listo. Pueden revisar sus preguntas ya para poder finalizar. Listo, a ver. Pueden escribir sus preguntas por el chat. Sobre los materiales se va a compartir, no hay ningún problema. Listo, veo que no hay preguntas. Entonces, finalizamos el día de hoy el curso. Espero que haya sido importante para ustedes para que puedan practicar estas técnicas, ¿no? Como les dije, utilicen su imaginación. Conozcan de todo de su paciente y empiecen a crear, porque la modalidad virtual no es algo que nos va a limitar, al contrario, nos ayuda bastante para poder usar estrategias, ¿no? Como les dije, hay programas, un montón de programas donde ustedes pueden trabajar, jugar, hasta música, canciones con cuentos, etcétera, que ayuda bastante que los chicos les gusta bastante ir a terapia, ir a las sesiones, porque saben que juegan y también se sienten mejor, ¿no? Listo, entonces muchas gracias por este espacio. Nos vemos en la próxima oportunidad. Doctora, un favor, antes de retirarnos, igual vamos a tomar la fotito final del curso para subirla a las redes sociales. Sí, no hay ningún problema. Y igual les voy a pedir a todos los participantes que puedan activar su cámara para poder tomar esta foto. Solamente una microfoto rapidísima. La señorita Angie. Capaz lo hemos pillado muy temprano y estamos todos con una cara de sueño capaz. Por eso no queden prender la camarita. Buenos días, señorita Angie Gutiérrez. Listo. Sí, estamos muy despeinados, dice la señorita Andrea. Bien, entonces no se preocupen, igual voy a ver cómo los busco en sus perfiles de Facebook y pongo una foto ahí para que salga. En este caso, bien. Vamos entonces a tomar la foto, todos a la cuenta de 3. Entonces, 1. Ahí se están animando a prender la camarita. Ya se estaban arreglando, creo, para 1, 2 y 3. Listo, ya tengo la foto oficial. Listo, muchas gracias, doctora Emily, por compartir siempre sus conocimientos en este curso tan interesante, ¿no? donde vamos a tener, creo que, un baraje más amplio de técnicas que podemos aplicar tanto con niños y adolescentes y con familia. Igualmente, no se olviden que el material va a ser enviado a su correo antes del martes 18 de mayo, así que no se preocupen, todas las cositas que han visto en pantalla proyectadas van a tenerlas en su correo. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias por participar en este curso. Y bueno, esperamos tenerlos en otro próximo curso que vamos a estar lanzando. Listo. Nuevamente muchas gracias, doctora Emily, y esperamos contar con su participación en un futuro curso. Que tengan todos muy buen fin de semana. Un domingo familiar.